Buenos días para todos y todas las personas que comparten este espacio con nosotros. Estamos muy complacidos de que trabajemos en equipo para que la ciudad de Medellín, la administración tributaria, pueda obtener una información valiosa para fortalecer sus programas de fiscalización en los diferentes impuestos. Hoy vamos a concentrarnos especialmente en los artículos del 1 al 9. Con la fecha límite de reporte, que empiezan los vencimientos el 26 de junio para todos los NITs que terminen en el número 1. El 26 de junio será su fecha límite para reportar esta información. Vamos a compartir por acá la pantalla. Muy bien, entonces, como les decía al principio, la resolución número 29177 de diciembre de 2022 fue modificada por la resolución terminada en 37010 de mayo de 2023, especialmente en lo que tiene que ver con las fechas de presentación y con algunos requisitos o campos de algunos de los artículos. Bueno, acá en la resolución que tienen en pantalla, acabo de observar que me está sobrando el número 1. No nos vamos a confundir ahí con la resolución de diciembre. Está sobrando el 501, sobra ese 1 y luego sí termina en 29177. Como les decía, los artículos que vamos a revisar hoy son especialmente los que más preguntas, más inquietudes han generado en toda el grupo de obligados y que están orientados hacia obtener información para fortalecer los programas de fiscalización del impuesto de industria y comercio. El artículo 3, por ejemplo, habla de contratos de colaboración empresarial. El artículo 4 solicita información de ingresos obtenidos fuera del Distrito Especial de Medellín. El artículo 5 solicita información de los ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas. El artículo 6 solicita información de compras de bienes y o servicios. El artículo 7 solicita información que deben reportar los sujetos objeto de retención del impuesto de industria y comercio. El artículo número 8 solicita información que deben de reportar los administradores de fondos de inversión o carteras colectivas, y el artículo 9, información a suministrar por las bolsas de valores. Hoy también está en la agenda hablar del artículo 1, que es la información que deben presentar los agentes de retención del impuesto de industria y comercio. Este es un artículo, por así decirlo, pues que ya tiene trayectoria en la ciudad y que muchos de ustedes están familiarizados con él. Sin embargo, tuvo algunas modificaciones, creemos que en beneficio de los obligados, y al final se va a, entiendo que está en la agenda, conversar sobre el artículo 1. A socializar la otra compañera, entonces vamos con el artículo 3. El artículo 3 solicita información sobre los contratos de colaboración empresarial. ¿Quiénes deben reportar la información del artículo 3, contratos de colaboración empresarial? Esta información la deben reportar personas o entidades que celebren contratos de colaboración.
entiéndase consorcios o uniones temporales, contratos de mandato o administración delegada, joint venture, cuentas en participación y convenios de cooperación con entidades públicas. ¿Qué van a reportar estas personas o este grupo de obligados? Van a reportar el valor de los ingresos objeto del contrato, código de la actividad principal ejecutada, entre otros datos. A manera de ejemplo, vamos a colocar acá algunos de los obligados a reportar en este tipo de contratos de colaboración. Por ejemplo, en los contratos de mandato, está obligado a reportar, a enviar la información el mandatario. En los consorcios, el que tenga obligación de facturar. Y en las cuentas de participación, el socio gestor. En la resolución está detallado cada uno de los obligados a reportar la información en estos casos de los contratos de colaboración. Yo creo que una buena metodología es explicar o socializar este artículo 3 con las preguntas que ya se han venido generando, ¿cierto? Entonces, hace un momento me preguntaban, bueno, en Medellín, el impuesto de industria y comercio, en el caso de los consorcios, declaran por separado cada uno de los asociados. Entonces preguntan si el consorcio como tal debe solicitar usuario y contraseña para cargar esta información que se le está solicitando. La respuesta es que sí, ahí lo manifestaba yo en el chat, que debe crear el consorcio, solicitar pues en el portal de Medellín, medellin.go.co, para poder cargar esta información en cabeza del también preguntaban, bueno, y entonces en el caso de los consorcios o uniones temporales, ¿qué debo reportar? Que si debo reportar por terceros. Acá la información que se está solicitando es exclusivamente de los asociados, de los que conforman ese contrato de colaboración empresarial. Entonces, en el caso de una unión temporal, el que esté obligado a reportar debe reportar su propia información, sus datos y los datos de las demás integrantes de la unión temporal. Les propongo que ingresemos a la estructura, a la hoja de Excel, para que de manera rápida pues podamos revisar algún ejemplo o algún ejercicio de cómo vamos a diligenciar este formato. Yo pues considero que ustedes, más que saber cómo se diligencia este formato, ustedes necesitan saber, bueno, yo qué debo ingresar acá, ¿cierto? Porque el formato pues es relativamente sencillo, una hoja de Excel, todos estamos familiarizados con ello. Lo más importante es saber qué vamos a diligenciar. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un contrato de mandato. Miremos en el cuadro que observan ahí, en la primera columna hay que digitar el tipo de contrato. En este caso, para el ejemplo, pues digitamos el número 3, que es un contrato de mandato. El tipo del documento, número de identificación, los nombres, razón social. Estos campos pues son obligatorios y necesarios. Nosotros, sin estos campos, pues no, la información no tiene ninguna utilidad. ¿De quién son? De todos los que hacen parte de ese contrato de colaboración. En el ejemplo, contrato de mandato, perdón, entonces está, el obligado es el mandatario, entonces reporta sus datos. Pongamos que este primero es el mandatario y que el segundo renglón sean los datos del mandante. ¿Qué debe entonces de reportar? El total de operaciones. Y cuando hablamos de total de operaciones son los ingresos para cada uno de los que participan en este tipo de convenio o de contrato de colaboración. Si alguno de los dos no tuvo ingresos, pues puede reportar en cero. Una descripción breve del contrato. Por ejemplo, acá, pues a manera de ejemplo, mandato para la construcción de oficinas, hay algo muy breve. El código de la activación. Y vamos a los campos de contactabilidad, que esto nos ha generado pues muchas conversaciones y muchos diálogos con todos ustedes, porque la administración tributaria necesita estos datos
de manera clasificada, pero nos dicen que todavía no es posible, que no están, las bases de datos están discriminadas a este detalle, entonces se habilitó la opción de dirección especial. Es decir, los campos número 8 de contactabilidad son datos obligatorios, por así decirlos, en el sentido en que no pueden ir en blanco en su totalidad, o sea, al menos debe ir la dirección especial diligenciada. Si no la tienen codificada, debe ir en la dirección especial. Y la invitación que hemos hecho en otros espacios es a que vayamos preparando esas bases de datos para que en el futuro podamos tener información valiosa para todos, porque esa información también es importante para ustedes. Ahora, el código del departamento, que es de acuerdo con los códigos del DANE, y el código del municipio. Estos son campos que son obligatorios. Yo espero que con esta vista, con esta socialización, el artículo 3 quede ya socializado y de pronto comprendido por ustedes. Artículo 3, solamente información de los asociados o de los participantes en estos contratos de colaboración empresarial. Y vale la pena aprovechar el espacio para decir, bueno, entonces los consorcios también debemos reportar el artículo 6, que son las compras, ¿sí? Acá solo estamos pidiendo información de los ingresos de cada uno de los asociados, mientras que si cumplen los requisitos, el consorcio debe de reportar el artículo 6, que tiene que ver con compras de bienes y servicios. Bueno, vamos entonces a pasar al siguiente artículo. Este también hemos conversado bastante sobre el artículo 4 y somos conscientes de que se generó alguna confusión por la forma en que están diseñados las estructuras, pero ya lo hemos aclarado, creo que muchas personas ya tienen claro y vamos hoy nuevamente a conversar sobre él. Información de ingresos obtenidos fuera del Distrito Especial de Medellín. ¿Quiénes deben de reportar esta información? Las personas jurídicas, los consorcios y uniones temporales, lo hablábamos hace un rato en este caso. Si los consorciados tienen que declarar ICA de manera independiente, es decir, no el consorcio, sino cada uno de los socios, entonces, en este caso, será el consorciado el que reporte esta información si cumple los requisitos. Y las personas naturales que sean contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Medellín. Estos son los que están obligados a presentar el artículo 4. ¿Qué van a reportar? Van a reportar los ingresos obtenidos fuera de Medellín en la vigencia 2022, detallados por municipio, es decir, los que declararon o reportaron ingresos en el renglón 9 de la declaración son los que están llamados a presentar esta información. Acá también, bueno, han habido varias preguntas. Empecemos por decir que en este formato no se está pidiendo la información discriminada por tercero, sino que estamos esperando que la información que reporten acá sea un registro por cada municipio. Si obtuvo ingresos en La Estrella, en Caldas, solamente un registro con el valor total de los ingresos declarados en ese municipio. No hay que diligenciar información de terceros. Los campos de los terceros, enseguida entramos al formato, se habilitaron como opcionales. Si vienen en blanco no pasa nada. Y cuando preguntamos por el código de la actividad principal, allí van a digitar, van a incluir la actividad principal que desarrollaron en cada municipio, igual la principal. Que en un municipio declararon 3 o 4 o 5 actividades. Estamos preguntando o solicitando que solamente reporten una actividad, que es la actividad principal. Otra pregunta que ha surgido acá, que si los ingresos son obtenidos en el exterior, pues esos ingresos no aplican para el artículo 4. Estamos solicitando información de ingresos obtenidos fuera de Medellín, en el territorio nacional y que hayan sido
declarados en otros municipios. Vamos a pasar a la estructura en Excel para que la revisemos. Ingresos fuera del distrito. Es esto. Entonces acá el formato es sencillo, nos preguntan por la vigencia, pues la vigencia es 2022, esa es la información que estamos recibiendo actualmente. Lo que está asombrado en verde, que son los datos del tercero, tipo de documento, número de identificación, nombre, razón social y apellidos. Como les mencionaba hace un rato, son campos opcionales y no estamos esperando en el momento. Si ustedes leen los instructivos, que ya están muy depurados y actualizados, queda claro de que acá se está pidiendo un solo registro por cada uno de los municipios. Entonces, los ingresos declarados en cada municipio en el artículo 5, estos campos de municipio y departamento, pues sí son campos obligatorios, porque si no, no podríamos nosotros saber entonces en qué municipio se obtuvieron esos ingresos y deben de ir con la codificación del DANE. Acá pues hay una situación especial y es que el código del municipio debe acumular el código del departamento. Así está diseñada la estructura. Entonces, en el caso de, creo que el 8 debe ser el Atlántico y el 801 Barranquilla, entonces hay que incluir el código del departamento en este campo de municipio. Y como les decía, en el código de la actividad principal es el código de la actividad principal en cada uno de esos municipios, no tiene que ir por tercero. Creo también que con esto ya es posible que se aclaren todas las inquietudes que se generaron alrededor de la información del artículo 4, ingresos obtenidos fuera del Distrito Especial de Medellín. Vamos con el artículo 5. También ha generado muchas preguntas y preguntas frecuentes y vamos a tratar de aclararlas acá. El artículo 5 tiene que ver, solicita información de ingresos obtenidos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no grabados, deducciones o exenciones de los contribuyentes de ICA en el Distrito Especial de Medellín. ¿Quiénes deben de reportar? Las personas jurídicas, los consorcios y uniones temporales y las personas naturales que hayan declarado. O sea, esta se circunscribe, por supuesto, a las personas que hayan declarado en Medellín y que sus ingresos fueron iguales o superiores a 133 millones de pesos, 3.500 UETs en el año 2022. ¿Y qué van a reportar acá? Van a reportar el detalle de lo que declararon o depuraron en los renglones 11, 12, 13 y 14 de la declaración del año gravable 2022. Para eso, la resolución en instructivo trae unos códigos. Son 17 códigos que posiblemente son los más frecuentes en los ingresos excluidos o no sujetos. Vamos a pasar a la estructura. Vamos a pasar a la estructura de los ingresos por actividades excluidas o no sujetas. En esta estructura tampoco vamos a solicitar la información de los terceros. Estos campos que están ahí sombreados con verde se habilitaron como opcionales. Porque esperamos acá, estamos solicitando que reporten un registro, una fila por cada uno de los conceptos. Entonces ahí les traje en la hoja de Excel los conceptos que se están solicitando para este año. Entonces en la primera columna, pues la vigencia siempre será 2022. Los datos del tercero, que están en este momento en verde, son opcionales, no los estamos solicitando y les recomendamos que diligencien un solo registro por cada uno de los conceptos. Para el ejemplo, entonces en el ejemplo estamos diciendo que es una empresa, una entidad que obtuvo ingresos por el concepto 15. Si vemos acá el concepto 15,
corresponde a ingresos provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Quien haya depurado y haya declarado esos ingresos en la declaración de industria y comercio, pues entonces debe detallarlos acá, decir que por el concepto 15 obtuvo unos ingresos totales del valor pues que sea, en este caso estamos hablando ahí de 30 millones de pesos. Los campos que siguen para este concepto 15 no son obligatorios, número de resolución ni fecha de expedición, pero sí el 9 y el 10 son obligatorios, porque si reportó ingresos del concepto 15, que son recursos de salud, entonces posiblemente este obligado hace parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si hace parte, pues debe decir que sí, y en la columna siguiente se le pregunta cuál es su calidad de integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, en el ejemplo, estamos mirando el primer renglón, estamos diciendo que es un concepto 3, es una institución prestadora de servicios de salud, ya sea pública, mixta o privada, digital 3. Si resulta que es una EPS, una empresa promotora de salud, miremos que acá en la segunda columna de ese cuadro, de esa ayuda que tenemos ahí, está el detalle, la ampliación de un organismo de administración y financiación, cómo debería reportar. Entonces, en este ejemplo, si es una EPS, miremos que la EPS, según el cuadro, es de integrante 2, que son organismos de administración y financiación, no debe ingresar acá el número 2, sino que debe ingresar, por ejemplo, el 21, que es entidades promotoras de salud, está ahí está al frente. Entonces, en ese caso, digitaría el 21. Si es un fondo de solidaridad y garantía, pues digitaría el 23. En el ejemplo de entidades prestadoras de servicios de salud o todos los que hayan depurado ingresos por el concepto 15, ingresos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Otro ejemplo con el número 6, concepto 6. Entonces ayer me preguntaban, bueno, si yo depuré ingresos, pero no encuentro el concepto que quiero reportar, no está dentro de esos 17, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo reporto? Nosotros los estamos diciendo, no hay que reportarlo. Si el concepto que usted depuró en los renglones 11, 12 y 13 no lo encuentra acá, dentro de estos 17, entonces no hay que reportarlo. Ejemplo, los arrendamientos, ingresos por arrendamientos o los ingresos por dividendos. Si no están acá, no los tenemos que reportar. Vamos a hacer otro ejemplo ahí con el concepto número 6, que son ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. Entonces, el concepto 6, si obtuvo ingresos, pues digita el concepto, digita el valor. Estos campos de resolución y fecha de resolución no hay que diligenciarlos para este concepto. El campo de integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud sí lo tenemos obligatorio porque es sencillo. Puede ser que una entidad que haga parte del Sistema General de Seguridad Social pues venda un activo fijo, entonces acá tendría que decir que sí. Pero si no es el caso, simplemente dice que no, es un campo obligatorio. Y los demás campos no son obligatorios para el concepto 6, que son venta de activos fijos. Y un último ejemplo con el concepto número 17. Pero antes de eso, también me preguntaban ayer, bueno, entonces mis ingresos excluidos o de prohibido gravamen están por acuerdo municipal. Entonces debo de reportar en el campo 7 y 8 el número del acuerdo. Yo le digo, no es necesario, porque pues todos estos conceptos, estos 17, están en el acuerdo. Entonces, en este caso, no es necesario digitar el 7 y el 8. El 7 y el 8 es obligatorio para el concepto 17. ¿Cuál es el concepto 17? Ingresos exentos o con beneficio tributario por acto administrativo.
Si alguno de ustedes tiene una resolución o un acto administrativo que le dio un beneficio tributario de exención, entonces usted debe reportar esos ingresos en esta estructura del artículo 5 con el código 17. Y ahí es donde sí se convierte en obligatorio el campo del número de la resolución. Entonces usted dice, yo obtuve ingresos con beneficio por acto administrativo y el acto administrativo es el número tal y de tal fecha. Esa es toda la información que estamos pidiendo acá. Reitero, si no encuentra el concepto acá, entonces quiere decir que es un concepto que no lo estamos solicitando en la presente vigencia. Todos los que se enmarquen dentro de estos 17 códigos hay que reportarlos en este formato por concepto, más no por tercero. Muy bien, vamos en el artículo 5. Espero que con esto también ya estamos comentando las preguntas frecuentes, todas las preguntas que han surgido alrededor de este artículo y consideramos que con eso ya se da mucha claridad para que ustedes puedan reportar la información. Bueno, todos estos artículos que son nuevos, que no estaban en la resolución de los años anteriores, por supuesto que han generado muchas inquietudes y muchas preguntas, como es el caso del artículo número 6, que está solicitando información de compras de bienes y o servicios. Entonces, ¿quiénes deben de reportar la información de compra de bienes y o servicios? Las entidades públicas del nivel nacional y territorial que sean tanto del orden central y descentralizado, independiente de los ingresos. Ellos no tienen límite de ingresos. Y deben de reportar las compras de bienes y servicios las personas jurídicas, los consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho, personas naturales comerciantes, ojo, personas naturales comerciantes, sean o no contribuyentes de industria y comercio. O sea que en el caso de las personas naturales, está cerrada esta solicitud exclusivamente a los que tengan alguna actividad comercial y que estén pues, registrados en Cámara de Comercio. Estos últimos sí deben de cumplir una condición de ingresos que son 133 millones o 3.500 VTs del 2022. Entonces vamos acá con ¿qué deben de reportar? Van a reportar compras de bienes y servicios cuyo monto acumulado anual sea superior a 5 millones por tercero. Es decir, a un tercero se le compró más de 5 millones, a ese es el que debo reportar. Si se le compró menos, pues no habría que reportar. Esto se extiende un poco más incluso a la ciudad de Medellín. ¿En qué sentido? En que por normas de territorialidad hay unos ingresos que aunque el proveedor sea de otra ciudad, deben de ser declarados y grabados en Medellín. ¿Cuál es el caso? Cuando ustedes obligados a reportar información que hayan hecho compras de bienes o servicios a través de agentes o vendedores, sea directa o indirectamente. Entonces, es decir, un proveedor de Cali o de Barranquilla tiene vendedores en Medellín, o sea, no tiene oficina, no tiene bodega, no tiene establecimiento de comercio en Medellín, pero tiene representantes. Y a través de esos representantes hacen ventas. Entonces, en ese caso, esas compras que se hagan a través de esos representantes o vendedores, hay que reportarlas según el artículo 6. Igual si lo compró a través de una agencia o sucursal ubicada en Medellín. Si el contrato se firma en Medellín, independiente de que el proveedor sea de otra ciudad, debe reportar las compras. Si la orden de pedido se firmó en Medellín, también debe reportar las compras, así ese proveedor sea de otra ciudad. El vendedor reportó como domicilio en la ciudad de Medellín. Cuando ese sea el caso, el vendedor reportó domicilio principal en Medellín o el domicilio, pues hay que reportar. Estas compras se deben de reportar independiente de que tengan o no retención de industria y comercio.
Y los servicios que sean prestados en Medellín sin importar su lugar de contratación. Si ustedes contrataron a un proveedor de servicios que tiene domicilio en otra ciudad, pero ese servicio se ejecutó en Medellín, también hay que reportar. Las preguntas frecuentes en este artículo son, bueno, los ingresos de que habla acá el artículo de 133 millones, ¿son los ingresos que obtuve en Medellín o los ingresos que obtuve como persona natural o jurídica? La respuesta es que se tienen en cuenta los ingresos de la persona natural o jurídica, no, digamos que no se limita solo a los ingresos obtenidos en Medellín. Y la otra inquietud, pregunta frecuente es si las empresas de otras ciudades que compran a proveedores de Medellín tienen que reportar esta información. Si miramos el artículo no hace tampoco discriminación o alguna delimitación de decir que solo los que estén domiciliados en Medellín son los que van a reportar esta información. No, acá estamos solicitando información a todas las personas naturales o jurídicas que realicen compras en Medellín. Y entonces, ¿cómo se reporta esta información? Como lo mencionábamos ahora y posiblemente al final de esta socialización se puede hacer un ejercicio en la página. Una empresa, una persona, una entidad que no es contribuyente de ICA en Medellín, dice yo como reporto. La respuesta es que entra a la página web de Medellín, el portal de Medellín, donde dice iniciar sesión y allí puede crear su cuenta. Crear esa cuenta no le va a traer obligaciones como contribuyente del impuesto de industria y comercio, simplemente es un usuario para acceder a los servicios digitales de la entidad y entre ellos reportar la información que se les está solicitando. Entonces, así es que pueden reportar las personas o empresas obligados que no están en Medellín, que no tienen domicilio en Medellín, lo pueden presentar, como les acabo de mencionar. Vamos a revisar la estructura. Le pido a Manuela que me vaya ayudando con el tiempo. No me quiero pasar del tiempo porque sabemos que hay otras intervenciones. Dale, que todavía estamos bien de tiempo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, este es el formato, la estructura del artículo 6º, que está solicitando información de compra de bienes y servicios. Muy importante aclarar, hay que estar muy atentos a esta socialización y por supuesto leer los instructivos, porque no hay una regla general para todos los artículos. De ejemplo, en el artículo 4 y 5 decíamos que los terceros no son obligatorios, pero sí en el artículo 6º. Hay que ser muy cuidadosos en eso, porque esta información del artículo 6º, sin datos del tercero, pues no sería de utilidad. Simplemente es que, como lo decía al principio, miremos, familiaricémonos con la estructura. No creo que tengamos que ponernos acá a inventar a Pepito Pérez y a Fulanito y Sultanito, sino que eso ya es muy común para ustedes diligenciar esta información, estos archivos. Entonces, todo lo que tiene que ver con identificación del tercero y que lo tengo ahí resaltado en azul son datos obligatorios. Ahora, los datos de contacto de ese tercero, digamos que como bloque general también son obligatorios, ¿cierto? O sea, esto no puede venir en blanco. Mínimo, debe venir con la dirección especial. Y ya lo hemos mencionado, nosotros estamos incluso desde años anteriores buscando que la información que ustedes nos suministren sea codificada para nosotros poder acá hacer unos mayores y mejores análisis. Y los invito nuevamente a que vayamos organizando esta información así para futuros requerimientos. En todo caso, si no está la información codificada, detallada como está acá en estos campos, mínimo debe venir con la dirección especial, preferiblemente utilizando los datos que dice el instructivo, que
que no se coloca carrera, sino que se coloca CR, no se coloca calle, sino CL, entonces leer con mucha atención el instructivo para poder que podamos cumplir con ese requerimiento. Y en el caso del teléfono, se está solicitando o el fijo o el celular. No puede venir en blanco este campo de teléfono, debe venir al menos con uno. Si viene con los dos, maravilloso. La dirección de correo, si lo tienen, también por favor reporten. Si no lo tienen por el momento, va a ser un dato opcional. Código del departamento y del municipio, este sí es un campo obligatorio, que no puede venir sin eso, así no les va a validar el archivo. Pues nosotros somos de Medellín y Antioquia, siempre nos recordamos es el código de Medellín, no más. Pero ustedes consultando la página del DANE, pues conocen el código de los demás departamentos. 501 para Medellín. Concepto del abono o pago en cuenta. Número 10. Ahí estamos solicitando es el total de las compras a ese tercero durante el año. Perdón, en el concepto, aquí está el cuadro. El concepto dice, si es compra de bienes, pues digitamos 1. Si es compra de servicios, digitamos el 2. Si no podemos discriminar esa información porque el proveedor prestó los dos conceptos, entonces podemos decir compra de bienes y servicios con el número 3. El valor bruto anual es el valor de las compras, como les decía ahorita, el valor a compras acumuladas superiores a 5 millones. Y en la columna 12 estamos solicitando si por esas transacciones con ese tercero se presentaron devoluciones en compras. Acá, pues el concepto dice deducciones, pero el instructivo está claro en decir que en esa columna es el valor total de las deducciones, de las devoluciones, rebajas o descuentos en compras. Este es el artículo 6. Yo creo que se generan pues también muchas preguntas. Hemos tratado de responder todas las preguntas. En todas las reuniones que hemos hecho, incluso estamos respondiendo las preguntas de manera personalizada. O sea, en la pregunta que hacen en el chat, ahí mismo le respondemos dándole claridad. Hay algunas preguntas que no podemos resolver y eso creo que es oportuno decirlo. A manera de ejemplo, entonces algunas personas dicen, vea, yo soy una propiedad horizontal, entonces ¿qué artículos tengo que reportar? No. Nosotros lo que le pedimos a todos es que lean la resolución porque todos los artículos tienen un grupo específico de obligados y solamente quien conoce la información, quien conoce la actividad que realizan, son ustedes, es el que sabe si debe reportar o no. Vamos entonces con el siguiente artículo. El artículo 7, información que deben de reportar los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio. Sujetos de retención. Recuerden que ahora, más adelante vamos a hablar del artículo número 1, que deben de reportar los agentes de retención. Y en el artículo 7 estamos preguntando por los sujetos de retención. ¿Quiénes deben de reportar? Los sujetos de retención de ICA, que fueron retenidos en el año 2022 y que además sean contribuyentes de ICA. Independientemente del monto de la retención y de la tarifa aplicada. ¿Qué van a reportar? Información del agente retenedor, monto del pago recibido sin incluir el IVA, tarifa de la retención y valor de la retención. Yo creo que ha generado algunas personas se confunden que está repetido con el primero, no. Recordemos que el artículo 1 pide a los agentes de retención que diga a quién le retuvo. Y el artículo 7 le está diciendo a los sujetos, a los que fueron retenidos, les está preguntando quién les retuvo y cuánto les retuvo. A eso está orientado el artículo 7. Vamos a mirar de manera así rápida. Esta es la estructura del artículo 7. Los instructivos ya los volvimos a leer y creo que están ya claros en el sentido de
Estamos hablando del artículo 7, entonces la vigencia es 2022. Los datos del tercero son campos obligatorios, todos estos que están en azulito son obligatorios. El tipo del documento, el número del documento, nombre, apellidos o razón social. El número del documento solo recibe números, no recibe letras. Entonces algunas personas preguntan, bueno, y si es una cédula de extranjería, si es un pasaporte, tiene letras, ¿qué hacemos? La invitación acá es a que digiten solo los números. Pueden omitir las letras, porque no les va a recibir campos con letras. Ahora, el bloque de preguntas o de columnas que tiene que ver con la dirección es lo mismo que el formato anterior. Debe presentar información obligatoriamente. Si no la tiene codificada, mínimo tiene que venir en el campo de dirección especial con las convenciones que dice el instructivo. En el caso del celular, aplica lo mismo. Para el formato anterior, debe reportar al menos uno. Si tiene los dos, maravilloso, los recibimos. El correo electrónico es opcional. Y los datos de departamento y municipio son obligatorios. Ahora, la pregunta, el monto del pago. Entonces acá estamos hablando de estamos reportando a los agentes retenedores. Entonces valga reiterar que estos datos de contacto son del agente retenedor. O sea, ¿quién le retuvo? El 10. ¿Cuánto fue el pago total que recibió de ese agente retenedor? ¿Qué tarifa le aplicó de retención de ICA? ¿Y cuánto fue el monto que le retuvo en el año? Un solo registro por agente retenedor por año, acumulado por año. Bueno, con esto consideramos que el artículo 7, sujetos de retención, queda también claro. Vamos con la información que deben de reportar los fondos de inversión. Información que deben de reportar los administradores de fondos de inversión o carteras colectivas. ¿Quiénes deben de reportar el artículo 8? Los administradores de carteras colectivas y los fondos de inversión colectiva. ¿Qué van a reportar? Van a reportar información con respecto a los inversionistas. Tipo de fondo, valor de los rendimientos y utilidades causadas de todas aquellas inversiones que estuvieran vigentes a diciembre del 2022. Muy importante porque así está redactada la resolución. Inversiones vigentes a diciembre 31 de 2022. Es decir, que las inversiones que se liquidaron antes de diciembre y que generaron rendimientos, intereses, utilidades, pues si no estaban vigentes no hay que reportarlas. Y el valor de esa inversión debe ser igual o superior a 3 millones de pesos. Inversiones que estaban vigentes a diciembre 31 de 2022, que superan 3 millones de pesos, hay que reportar el monto de los rendimientos o utilidades causadas. Esa es la información que se solicita el artículo 8. Recordemos que el artículo 8 está solicitando información de los inversionistas, de los ahorradores. Entonces, la vigencia sabemos que es 2022. Estos campos de tercero son obligatorios
campos del tercero son obligatorios. Los campos de contacto son obligatorios también. En el caso de la dirección, mínimo debe llevar la dirección especial, mínimo, y con las instrucciones que dice el instructivo. En la columna o en el campo de teléfono, como lo mencionábamos hace un momento, mínimo debe llevar uno de los dos. Si tiene los dos, lo puede reportar. El correo electrónico quedó opcional. Si lo tiene también es muy conveniente para nosotros. El código del departamento y el código del municipio es obligatorio. Tipo de fondo. Acá tenemos, bueno, acá se me fue el cuadro, la ayuda que no era. Pero en el instructivo ustedes lo pueden leer, el tipo de fondo, que es un código también con el 1, con el 2, y ahí vamos a mirar en el instructivo qué es la opción que permite este campo número 10. El número del título o contrato y el valor de los rendimientos causados, como lo dice la resolución y como lo dice el instructivo. Rendimientos causados de todas las inversiones que se encontraban vigentes a diciembre 31 de 2022 y que superan los 3 millones de pesos. Vamos ya para el último artículo y con eso terminamos esta socialización y pasamos al artículo 1, que también sabemos que las personas están preguntando por este artículo, cuáles fueron los cambios que sufrió el artículo número 1 de agentes de retención. El artículo 9, dame un momento por favor. El artículo 9 está solicitando información a las bolsas de valores. ¿Quiénes deben de reportar esta información? Las bolsas de valores. ¿Y qué van a reportar? Van a reportar monto de las comisiones pagadas a los comisionistas de bolsa que hayan realizado adquisiciones y o enajenaciones en el Distrito Especial de Medellín en el año 2022. Acá solamente van a reportar las comisiones que se hayan pagado a través de esa bolsa de valores por compras o ventas de negociaciones que se hayan realizado a través de la bolsa de valores. Y la estructura, esta tiene una situación particular, la estuve revisando ayer. Entonces, lo mismo que ya hemos hablado, la vigencia siempre será 2022 para la información del 2022. Campos que tengan que ver con el tercero son obligatorios. En el artículo 9 son obligatorios. Acá puse un ejemplo de un documento que tenga una letra. Yo lo probé ayer y si ustedes digitan letras ahí no les va a validar. Entonces, por eso les digo que en el caso de documentos de extranjería que tengan letras, pueden omitir la letra y colocan solo los números. Los nombres y apellidos, todos estos datos del tercero son obligatorios. Los datos de contacto, o sea, dirección de notificación, son obligatorios con las mismas condiciones que decíamos hace un momento. Mínimo debe tener la dirección especial, mínimo. Acá puse un ejemplo en inglés. Estoy aprendiendo inglés. Todavía no soy bilingüe, pero estoy en ese camino. Porque enseguida vamos a hablar de los que hayan recibido comisiones y que sean de otro país. El correo electrónico, como lo decía
hace poco, pues es un campo opcional. Si lo tienen, es muy importante que lo informen. Código del departamento o municipio es obligatorio y país de residencia también es un campo obligatorio. Ya, bueno, y el monto de las comisiones. Recordemos que acá estamos solicitando información de las comisiones pagadas, ya sea por compras o ventas a través de la bolsa de valores. Entonces acá una recomendación, pues yo lo probé ayer, en el caso tal de que tuvieran que reportar un ciudadano extranjero y que tenga dirección en el extranjero, pues el sistema o acá esta estructura no les va a permitir acá que estos campos vengan en blanco. Código de departamento o municipio es obligatorio. La solución que yo propongo para esos casos es que coloquen los códigos de Medellín y que coloquen la dirección. Si no tienen una dirección en Colombia, pues que coloquen la dirección que tengan, el país a que pertenece esa dirección, pero estos campos de departamento y municipio no pueden venir vacíos, lo podrían llenar con los datos o con los códigos de Antioquia y Medellín. Manuela, con esto termino yo. Como les contaba, pues estamos haciendo énfasis o particular interés en todos los artículos del 1 al 9, que son los que empiezan el vencimiento el 26. Y informarles, contarles que desde la Subsecretaría de Ingresos hay un equipo grande que está trabajando, llevamos ya mucho tiempo trabajando en toda la logística, los desarrollos, los ajustes que hay que hacer para que ustedes puedan cumplir con este deber. Entonces, yo les decía ayer a otros colegas o a otros obligados, por así decirlo, o responsables, que sabemos que ustedes están trabajando juiciosos con el ánimo y la intención de reportar, y decirles que nosotros también estamos acá trabajando y tenemos un equipo humano dispuesto para resolver las dudas, resolver las inquietudes y ayudarles a que ustedes puedan cumplir con este deber de reportar esa información que es muy valiosa para la administración tributaria de Medellín. Entonces, muchas gracias por su atención. Quedo entonces atento a lo que Manuela nos oriente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, líder John Jairo Manrique, que la exposición estuvo muy clara, muy completa. Ha sido una gran exposición. Muchísimas gracias. En este momento, entonces, continuaremos con la profesional Hasblady López, que nos explicará el artículo número 1. Y para finalizar, tendremos la exposición de John Freddy Arrubla, que nos informará más sobre el cargue ya de toda esta información a la plataforma. Les comento que al final estaremos contestando unas preguntas que vemos que son de manera más general y las específicas, pues les pedimos que estén atentos al chat porque allí se estarán contestando esas preguntas que son de una manera más específica. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a la profesional Hasblady López. Muchas gracias, Manuela. Buenos días para todos. Manuela, ¿me confirma, por favor, si ven mi pantalla? Sí, vemos tu pantalla y te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, en este espacio entonces vamos a revisar la información exógena que deben de presentar los agentes de retención del impuesto de industria y comercio del distrito de Medellín, obligación que tienen según el artículo 79 del Acuerdo 66 de 2017, que deben de reportar los agentes de retención. Deben de reportar la información contenida en la resolución que emitió la Subsecretaría de Ingresos
y que es la información de los retenidos por el periodo gravable que están presentando. ¿Qué cambios hay en la estructura o en la información que deben de reportar de acuerdo con los periodos anteriores? Se eliminaron 4 campos, ya no se deben de presentar fecha de retención, valor de rescisiones, anulaciones y o devoluciones, la fecha de la retención que generó dicha anulación y el artículo asociado a la información exógena. Estos 4 campos fueron eliminados con el fin de unificar por retenido la información de cada vigencia. Todos los datos desde el 1 hasta el 13 son datos, como venimos diciendo, de las personas naturales o jurídicas que fueron sujetas a retenciones por el periodo gravable 2022 o el periodo que estén presentando. El campo 14, origen del agente de retención, es el único campo que es relacionado con el agente retenedor que está reportando la información exógena. En el instructivo se aclara que el origen del agente de retención puede ser porque el agente fue nombrado mediante acto administrativo, mediante resolución. El agente retenedor es agente porque celebró un contrato de mandato con alguien que tiene la obligación de retener en el distrito. El agente retenedor es agente retenedor porque cumple las condiciones establecidas en el artículo 76 del Acuerdo 66 de 2017. O es agente retenedor porque cumple las condiciones del artículo 84 del Acuerdo 66 de 2017. Entonces, en ese caso, todos los registros que se informen deben de contener el número por el cual relaciona el origen de ese agente retenedor. ¿Qué es importante mencionar para tener en cuenta? El número de identificación debe de ser sin el dígito de verificación, se debe de reportar sin el dígito. No hay que reportar dígito del tercero a quien le practique retenciones. Y también tener muy en cuenta el tema, los formatos de las celdas, que en el instructivo, cada dato dice cómo debe ir el formato de celda. Si el formato debe ser numérico, como el número de identificación, en el código de departamento y el código de municipio, en el instructivo informan que debe de ser texto, el formato de celda debe ser texto. Entonces eso es importante. En el instructivo tiene cada campo qué formato de celda debe contener. ¿Cómo presento la información? Se debe ingresar al sitio web de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co, deslizar el cursor hasta llegar al sitio Impuestos Medellín, seleccionar la opción Portal Tributario y luego el servicio Información Exógena. Y allí ubican el enlace que deben de reportar, el enlace para los agentes de retención. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ingresar a la página www.medellin.gov.co, deslizamos hasta Impuestos Medellín, Portal Tributario. Allí vamos a encontrar información exógena. Y allí vamos a encontrar los enlaces para reportar la información. El último enlace es el de los agentes de retención. El enlace para ingresar al servicio, recuerden que para ingresar al servicio hay que iniciar sesión. Entonces, los que no estén registrados en la página, en el portal de la Alcaldía de Medellín, deben de hacerlo. Y allí también podrán descargar el instructivo, que es donde especifica cada detalle del dato y la estructura que deben de donde se debe relacionar la información.
Los agentes autorretenedores deben de reportar esta información de este artículo, del artículo 1. No, solo son los agentes de retención que deben de reportar a quienes les practicaron retenciones. Los autorretenedores se practican retención a sí mismos. Por el mismo hecho, no deben de presentar información exógena, ojo, referente al artículo 1. Si cumple cualquier otra condición de los otros artículos que ya pues explicaron, ya deben de reportar dependiendo pues de las condiciones que cumplan según los artículos que hay en la resolución. Esto es una pregunta muy frecuente sobre el tema de los agentes autorretenedores. Vamos a revisar el tema, está el instructivo y quiero mostrarles en la parte final las validaciones que tiene este servicio. Entonces, estos son todos los datos, dice cómo debe ir diligenciado, el código del departamento, como les acabo de indicar, pues debe ser en formato texto. Y vamos a mirar al final cuando creo que ingresé al servicio que no es, deben de reportar los agentes de retención, la estructura, el instructivo. Bueno, cuando se carga la información, el sistema va a arrojar la validación si existen errores en la información cargada. Y el sistema va a reportar el error de cada una de las líneas, si el número telefónico tiene más dígitos de los debidos, si están presentando decimales en los valores, si no cumple la longitud del campo, si no cumplen el formato que debe de llevar el dato. El código SIUT debe de ser de acuerdo a la normatividad vigente para el periodo que esté presentando, ¿sí? En el caso del 2022, los códigos de actividades se relacionan en el artículo 1 del acuerdo 40, entonces deben de ser esos códigos que están relacionados en la normatividad del distrito. Cuando ya tiene la validación exitosa, cuando ya no tiene errores del tema de los datos que están reportando, el sistema va a arrojar un semáforo donde va a indicar si el valor de lo que el agente retenedor declaró y pagó es igual o se aproxima al valor que está reportando en la exógena. Entonces, este valor debe de ser igual o aproximado al valor que declararon y pagaron esos agentes de retención por las retenciones que practicaron. ¿Qué pasa si hay diferencias? El semáforo se va a mostrar en rojo. Deben de revisar si la declaración que presentaron no fue correcta o la exógena tiene algún error. Si cuando el agente retenedor revisa y coincide que todo está bien, que las declaraciones las presentó y las pagó correctamente, que la información exógena está correcta, pueden continuar, pueden presentar la información así el semáforo esté en rojo, pero deben de tener en cuenta pues que va a ser como un proceso sujeto a validación por parte de la administración. Esto es importante, es muy importante el semáforo para determinar si, bueno, tengo un error en las declaraciones que presenté y hay que corregir o tengo un error en la exógena que estoy cargando. Bueno, luego de toda la presentación se descarga el certificado de constancia del recibido de la información que les da un número de consecutivo y les dice el número de registros que presentaron en la información que cargan. Bueno, yo creo que hasta acá era como el tema del artículo 1, no es una información nueva, hay unos cambios en la estructura, también muy importante, hay algunos agentes de retención que antes del cambio de la estructura ya habían presentado la información con la estructura anterior. Entonces, una pregunta también que han hecho regularmente es, si ya la presenté con la estructura anterior, ¿la debo volver a presentar? Y la respuesta es no.
ya quedó cargada la información, ya tiene un consecutivo de presentación, entonces no hay que volver a presentar dicha información. Ya quedo atenta como a las preguntas que tengan referentes al tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hasblady, por tu exposición. Esta exposición entonces la vamos a terminar con el profesional John Freddy Arrubla, que nos explicará un poco sobre el cargue. Les recuerdo que vamos a contestar unas preguntas que hemos encontrado en el chat que son de manera más general y las demás preguntas en el transcurso del día se irán contestando en el mismo chat de la capacitación del día de hoy. Entonces le doy la bienvenida a John Freddy Arrubla. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Les agradezco la participación en esta capacitación. Por favor, Manuela, me indica si me escucha bien. Sí, te escuchamos muy bien. Listo. Voy a compartir entonces pantalla y lo que vamos a hacer es un ejercicio bastante práctico en el entendido pues que ya han surgido una serie de capacitaciones y explicaciones que pegan con el aspecto normativo. Entonces, bueno, para iniciar la actividad de cargue de la información, pues nos ingresamos a la página del municipio de Medellín. Y buscamos el enlace del portal tributario. Bajamos un poco, buscamos el enlace del portal tributario. Llegamos hasta la información exógena. Y acá podemos ya notar los 9 artículos que en este momento están ya listos para poder presentar la información. La información, como les digo, y la parte normativa ya la habían tocado, entonces yo me voy simplemente a quedar en un solo artículo en particular. Y para el caso voy a tomar compras de bienes y servicios. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Para ingresar al portal transaccional se da clic en particular en aquel artículo que quiero presentar. Se da el login y se da la contraseña para aquellas personas que no están registradas, pues se ingresan hasta acá, se registran y le va a solicitar una serie de información que es muy específica. Para los que ya están registrados, simplemente se ingresan con la información. Y quedamos al interior del portal tributario, ya en su zona transaccional y en particular para esta información exógena de compra de bienes y servicios. Voy a volver al pantallazo anterior para explicarles una cosita adicional. John, podemos hacerle un poquito de zoom a la página que se ve como un poco pequeña para que podamos como observar bien los detalles. Listo, ya mismo. Gracias. Allí la ve mejor. Sí, ahí ya creció un poco más. Gracias. Listo, vamos a verla un poquito más grande, entonces quedaría allí. Bueno, entonces como les digo, ya acabé de dar clic en este link principal y me llevó acá al portal transaccional. Ya hice login y ya tengo el lugar en el que puedo montar o subir la estructura para que esta sea validada. Por fuera del portal, en el mismo lugar donde tenemos la información de compra de bienes y servicios, que es el que en este momento voy a intervenir, están los instructivos y la estructura. Se descargan ambos. Ya descargué yo instructivo y estructura. Para el caso de la estructura, mi consejo es que la guarden en una ubicación que ustedes la recuerden en su disco duro, ¿cierto? No sería aconsejable que la guarden en nube porque, es decir, es más demorado el guardar la información de Excel en nube. Entonces, le aconsejo más bien el disco duro para que hagan esa actividad. Hasta el año pasado, los instructivos y estructuras estaban al interior cuando se hacía login. Acá al interior del portal tributario, ya en su zona transaccional. Ya para efectos de que todo ciudadano pueda ver información, quedó por fuera. Entonces, para ver esta información realmente no hay que hacer login,
ni nada así por el estilo. La estructura o plantilla en Excel para este año ya no tiene validaciones propias, ni exporta los datos consignados a un archivo de texto plano o CSV, que ha sido una pregunta muy constante. Es simplemente una plantillita en Excel muy básica, incluso no tiene formato ni nada por el estilo. ¿Qué hace las validaciones? Las validaciones las hace el portal en el momento en que se suba la información. Un consejo, y es que si trae la información de una base de datos diferente, por ejemplo, un Oracle o un Access, o si la tienen otra plantilla en Excel, pues copie los datos y péguelos en esta estructura, pero trate de no conservar los formatos que trae de esa base de datos anterior, para evitar así posibles errores al momento de validar. Como le digo, descargue estructura de instructivos, pues el instructivo es la base para poder llenar la información o digitar la información que se requiere en la estructura. Listo, entonces, dicho esto, vamos entonces a el ejemplo más específico, pues yo ya descargué la estructura. Para este en particular de compras de bienes y servicios, acá lo tenemos. Es una estructura simple en Excel, como les digo, no tiene ningún tipo de validaciones. Yo digito algún dato y él no me trae ningún error de validación, incluso acá en vigencia, que debería ser un campo numérico. Por esa razón, les pido nuevamente que se ciñan a lo que les dice el instructivo, pues es la base para llenar esta estructura. En particular, esta estructura de compras de bienes y servicios, pues nos dice que tiene 12 campos. Viene hasta acá, que es el último de valor de total de deducciones. Voy a abrir también el instructivo, acá lo descargué ya. Dice que instructivo de usuario para presentación de la información exógena, compra de bienes y o servicios. Ya esta primera parte ya la vimos, que es ingresar al portal. Habla de acá nos habla de cuántos campos tiene, ya lo dijimos que son 12 campos, y acá empieza a especificar campo por campo a qué se refiere cada una de esas variables. ¿Qué les pido? Para este caso, pues, utilicen mucho sentido común. Es decir, si el campo le está diciendo que es un campo para digitar un documento de identidad, es un campo normalmente numérico. Entonces, por favor, no traten de ingresar en un campo numérico un guión, una letra, una coma, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Solamente si se pide un dato numérico, pues coloquen el dato numérico ahí. Entonces, voy a estar entre este instructivo y esta plantilla. Entonces, el primero, en el campo vigente se digita relacionado con la información exógena que se va a presentar para la presente vigencia, reporta 2002 sin separaciones, puntos o comas. Entonces yo voy a la estructura, voy a ese campo 1 de vigencia y digito la vigencia que necesito digitar. Voy al campo 2. El campo 2 dice tipo de documento de identificación se determina según la siguiente tabla relacionando el número ID como corresponde. Este campo es obligatorio. Entonces, en base a esta tablita, pues vamos a digitar el campo que necesitamos. Y en particular, mire que nos habla del ID. No nos habla de la definición o la descripción. Pero lo que tenemos que digitar allí es este campo tipo ID, un número. Va a seleccionar uno. Para mí es este 1, que es un NIT. Entonces voy a colocar el 1. Si fuera una cédula sería el 2. Si fuera un pasaporte sería el 4. No el nombre de pasaporte, sino el ID que está referenciado por un número. Se continúa para el campo 3. Bajamos y dice, en el campo número de documento de identificación se diligencia por un número máximo de 11 dígitos sin puntos ni comas. Miren que es muy específico, sin puntos ni comas. Entonces, no va un punto allí para el campo de número de documento de identificación, solamente dígitos. Este campo es obligatorio. Casi todos los campos van a referenciar si es obligatorio o no. Algunos de los artículos se dejaron como no obligatorios. Algunos campos no es este el caso. Entonces, digitemos sin puntos ni comas. Vamos para el siguiente campo, es el
Cuarto, nombres y apellidos o razón social. En el campo nombre, apellido, razón social, diligencia conforme a los siguientes parámetros. Nombre, razón social. Se diligencia la razón social o el nombre sin apellidos con un máximo de 60 caracteres. Este campo es obligatorio, miren que vuelve a decir. Igual para apellidos, dice diligencia los apellidos, si aplica, pues. Si fuera una razón social, pues no tendría el apellido, entonces en ese caso se podría obviar. Con un máximo de 30 caracteres, este campo no es obligatorio. ¿Sí? Por esa razón, y es que, pues, si fuera una razón social, pues no llevaría apellido, nos marcaría otra razón, no es un campo requerido para ese caso. Y así, para cada uno de los campos que se debe diligenciar, por favor, utilicen el instructivo, que es bastante descriptivo. Para el caso de la dirección, que nos preguntan mucho, pues la dirección pues se debe aportar, sea en esta parte que nosotros llamamos dirección encasillada, que hay que colocar acá el tipo, que es carrera, calle, avenida, dar el número, colocar el número de la calle que intersecta este primer número y también el número de la placa. Pero si por algún evento pues tienen una relación muy grande de direcciones que colocar y ya la tienen por allá en un Excel, y la tienen lista, son 1000, 2000 registros, pues si no la tienen acá en esta encasillada, pues la pueden colocar en esta dirección especial, pero le solicitamos de manera muy encarecida que utilicen siempre el estándar de los códigos que tenemos acá en esos datos de la vía, que es para nosotros muy importante. Este código de carrera, calle, circular, diagonal, avenida o transversal. Para el caso en que utilicen la dirección encasillada, acá, en este tipo, el tipo lo que nos pide es también este código de carrera, calle, circular, diagonal, avenida y transversal, y no este que hay acá, no la definición ni la descripción. Si colocan este acá, les va a marcar error también. Entonces, en este tipo va esta descripción de código, y de manera general para todos los instructivos y todas las estructuras, cuando se dan estas tablitas, que para nosotros son como unos diccionarios de datos, pues se utiliza el código, se escribe, se digita el código acá en la estructura, más no esta descripción o esta definición. Como les digo, entonces se finaliza con el lleno de la información o la digitación de la información que se requiere, y se procede ya al portal. Muy importante, y es que aunque Excel tiene un autoguardado, pues para efectos de, en el momento en que ustedes vayan a subir información al portal, pues, e hicieron algún cambio, pues entonces vayan al disquito y guarden para poder que le tomen los últimos cambios que tiene ese Excel. Muy bueno, nuevamente les digo que guarden en una ubicación en particular, aunque como se descarga desde el portal la estructura, pues los guarda normalmente en Windows en la carpeta de descargas para que de todas formas lo tengan en cuenta. Entonces procedo al portal. Ya me ingresé en particular a la Exógena de compra de bienes y servicios. Yo ya tengo unos casitos en particular cargados. Compra de bienes y servicios, acá tengo una información, son 7 registros, 6, 7 registros. Voy a cargar esta información inicial y voy a ver qué fallos me reportan. Entonces, al ingresar al portal, recuerden que pide login, deben de registrarse aquellos que no están registrados. Esta va a ser básicamente la imagen que van a ver en todos y cada una de los artículos que van a tener que verificar o en los cuales tienen que reportar la información. ¿De qué consta? Consta de 3 botones básicamente, uno para seleccionar el archivo, en el cual vamos a buscar la información que vamos a validar. Un botón de limpiar en el caso de que ya pues se haya subido o se haya de pronto validado información con errores, y un botón enviar para que el portal vaya y valide la información. Entonces, buscar la información desde este punto, desde ese botón de seleccionar archivo. Voy a subir unas plantillas que ya tengo listas, como les avisé antes, y vamos a verificar qué errores nos trae.
Como ven, cuando el portal logra cargar la información básica, la plantilla en Excel nos coloca acá el nombre de la plantilla. Y con eso podemos ya estar seguros de que por lo menos el portal ya recibió inicialmente la estructura. Posteriormente le damos clic al botón enviar. Esta estructura con este ejemplo en particular pues nos trae algunos errores. Yo lo había hecho como de manera didáctica para que pues, nos botara estos errores y pudiéramos verificar básicamente qué ocurre. Como ven acá dice, se detectaron inconsistencias en la información y acá en este campito adicional que abre, pues nos trae la información de los errores. Algunas veces son muy largos, porque si son muchísimos registros y tenemos de pronto muchos errores, pues pueden ser 100, 150 registros hacia abajo. Para saber qué ocurre de ahí hacia abajo, pueden copiar esa información y llevárselo a otro archivo, Excel, Word, yo la voy a copiar acá en Word. Y inicio a verificar qué es lo que ocurre con cada uno de estos errores. ¿Qué es lo que nos bota acá? Nos bota una coordenada de fila columna en Excel y nos dice básicamente qué error es el que nos está reportando. Entonces voy a estar en esta mitad de Word en la cual tengo los errores y la plantilla de Excel. Entonces me dice que la información de compra de nuevos servicios tiene un error en A4. Verifico A4, me vengo y esta coordenada me dice que en vigencia yo coloque un 2. Y esa pues no es la vigencia que debo reportar. En este caso voy a reportar el 2002. Voy a presentar el 2022, perdón. Entonces voy. Corrijo o subsano esa información. Para efectos didácticos voy a hacer solamente esa corrección, aunque acá me dice que hay otros errores. Voy a guardar, como les digo, regreso al portal, limpio por medio del botón limpiar, selecciono nuevamente ese archivo y le digo enviar. Aún hay errores, ¿cierto? Pero como pueden ver, hay un error menos, que fue el que acabamos de subsanar. Ya no está 4, que es la vigencia que me está diciendo que es incorrecta. Entonces, vamos a subsanar el resto de los errores para que entonces ya pues, nos diga el portal, nos valide y nos dé ya el mensaje positivo de que efectivamente no tenemos ningún error en esa validación. Dice que X4 el valor debe ser menor que el valor bruto anual. Volvemos a la plantilla de Excel. Vamos a la coordenada X4, que es esta. Y nos dice que el valor debe ser menor que el valor bruto anual. El valor bruto anual fue de 200.000 y yo estoy consignando como total de deducciones 2 millones. Pues quiere decir pues, obviamente que estamos por encima de ese valor. Voy a corregir, voy a colocar por ejemplo 50.000, que es un valor por debajo de ese. Voy a terminar las validaciones. Dice que fila 4 debe especificar el número de teléfono fijo o celular. Entonces sigo acá en esta misma fila y verifico y exactamente no tengo fijo ni celular. Entonces voy a colocar por lo menos un celular. Continúo y me dice que el valor X7, el valor debe ser menor que el valor bruto anual. Entonces a X7 tiene la misma dificultad. Miren que este valor de la deducción es superior a este valor bruto anual. Entonces yo voy a bajar ese valor, lo voy a bajar nada más en 1 millón. Y el X8 tiene la misma dificultad. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a dejarlo en 2 millones. Ya tenemos valores inferiores. Voy a guardar la información. Ya verifiqué la información de esta plantilla o esta estructura en Excel. Puedo darle una revisadita adicional si así deseo. Antes de que me olvide, acá en el campo de dirección de correos, para aquellos casos en los que sea obligatorio, pues es muy importante que recuerden que un correo se compone mínimo de una arroba, ¿cierto? Entonces, no lo dejen sin el arroba, que muchos colocan el correo electrónico y se les olvida el arroba. Y el dominio, pues obviamente es súper importante. Entonces, en ese caso del correo electrónico, porque se los comento, porque el instructivo no nos dice esa partecita, sino que verifique y valide simplemente el error que sale en el correo electrónico.
Guardo la información de esa estructura, regreso al portal, limpio desde el botón limpiar, selecciono nuevamente y le doy enviar. Miremos a ver qué ocurre en este caso. Y ya pues no tenemos error. Esta es una pregunta muy recurrente y es que al momento de tener el mensaje de éxito, pues entonces pierden la pantalla para poderle tomar un pantallazo, por ejemplo. Y resulta que tecnología pues generó una encuesta que de inmediato, como si fuera un banner, pues nos lleva a otra pestaña, pero no se preocupen si se pasan a la pestaña que está a la izquierda, pues vuelven a encontrar el mensaje de éxito o el proceso ha finalizado correctamente, que es lo que nos lanza el no existe en este momento, solamente para ese artículo 1, que nos acabo de explicar Halblady, existe un radicado que es una especie de certificado en el cual pues nos dice que se presentó esta información. Pero para el resto todavía no tenemos un certificado, todavía está en desarrollo por parte de tecnología. ¿Qué les sugiero? Que le tomen un pantallazo a toda esta pantallita, incluyendo pues la hora del reloj del sistema, que tiene la fecha y la hora. Entonces, acá tenemos ya un mensaje de que el proceso ha finalizado correctamente, pues para este evento, pues ya estamos listos. Quiere decir que la información consignada en la estructura ya quedó en las bases de datos de la Alcaldía de Medellín. Hasta acá, pues, digamos que es el proceso práctico de lo que hay que hacer desde que yo ingreso al portal, defino cuál o cuáles artículos debo presentar, descargo la estructura, el instructivo, y en base al instructivo, pues digito o lleno la información de la estructura. Valido la información en portales por medio de los botones, como los dije ahorita. Subsano los errores y obtengo este mensaje de proceso que ha finalizado correctamente. Digamos que ahí finalizaría al menos esta parte práctica. Como algunas empresas tienen que presentar varios artículos, pues esto se repite hasta que finalicen todo lo que tienen que presentar. Es decir, pueden, si tienen varios artículos que tienen que presentar, pues simplemente le dan a cada uno de ellos arriba en el link, descarga de instructivos y estructuras, y es el mismo proceso, es exactamente el mismo. Los únicos que tienen algún tipo de diferencia son las fiducias, porque tienen 3 estructuras que llenar y no solamente una como esta, ¿cierto? La estructura son los archivos en Excel. Varias preguntitas que han surgido durante estos días es si la plantilla o esta estructura en Excel que se descarga desde portales, las pasadas del año pasado o antepasado, sirven para utilizarlas este año. La respuesta es no, porque las del año pasado tenían una serie de código en Visual o macros que no nos permiten, pues, este año validarlas de manera correcta sobre el portal. Para este año tampoco hay la necesidad, no existe la necesidad de pasarla a un texto plano o CSV. Entonces simplemente descarguen la estructura, esto es una plantilla sin ningún tipo de formato ni validaciones. En base a la estructura van a ir digitando la información que requieren. Recuerden, por favor, mucho sentido común. Si, por ejemplo, acá nos piden una vigencia, es obviamente un año. Allí no va a ir una letra, no va a ir un guión, no va a ir un guión bajo, no va a ir una arroba. Verifiquen los diccionarios de datos en base a los instructivos. Si hay que anotar es un dígito o si hay que anotar es una descripción, acá de manera estándar se va a digitar, se va a colocar es un dígito, perdón, y no la descripción de ese diccionario de datos. Por ejemplo, para el caso del número de documentos, el número de documentos nos dice allí que va sin puntos y los números de documentos normalmente, ordinariamente, vienen sin letras, entonces solamente son numéricos. Allí el instructivo dice que es solamente numérico. El sentido común para llenar esa información. Como les digo, es esta estructura, simplemente la guardan y esta misma es la que ven acá en el portal.
listo, a través de este portal. No tienen que convertirlo a CSV, no tienen que llegar acá y decirle archivo, guardar como, elegir y venir por acá y convertirlo, que antes, no, esto ya no hay que hacerlo. Guárdelo exactamente como lo tiene ahí, como lo descargó, como tipo Excel simplemente. Si tienen una versión muy bajita de Office de Excel y no lo pueden abrir, pues les recomiendo que hagan la conversión o que utilicen un equipo que tenga una versión más altica de Office para que no vayan a tener tropiezos en ese aspecto. Guarde la estructura siempre en un sitio que usted recuerde dónde la guardó para que no inicie a preguntarse dónde es que tengo la estructura. Recuerde que si la descargó del portal, queda en la carpeta de descargas. Tome el contenido del instructivo como base para digitar los datos. Acá tengo otras cositas. Subsane, cuando marque los errores. Guarde la estructura desde una vez subsane los errores en cada una de estas estructuras, vaya siempre al disquito de guardado para volver a ingresar la información o validarla. Limpie, seleccione, busque la plantilla, envíe nuevamente y él validará los datos hasta que subsane todos los errores o simplemente hasta que tenga el mensaje de éxito. Recuerda que trae la información desde otra base de datos, trate de no traerse los formatos que hay para que no tenga de pronto tropiezo al validar la información en el portal. Permítame, verifico qué más tengo por acá. Si tiene muchos errores, a ver si me lo marca acá. Es que ya no tengo mensajes de error ahí, pero si tienen muchos errores, cópielos a Excel o a Word para que los vaya identificando y los vaya subsanando uno a uno. Que el portal no tiene la capacidad, si tiene 100 o 200 errores, de mostrarlos visualmente fácilmente hacia abajo. Entonces, mejor que los traiga a Excel o a Word para que usted los vaya subsanando ahí de manera más eficiente. Más allá de 40.000 registros, entre 30.000 y 40.000 registros, pues el portal empieza ya a reportar algún tipo de estrés al ir a validar la información. Entonces tenga un poco de paciencia. Pero sin ningún problema puede validar 50, 60.000, 70.000 datos. ¿Qué ocurre? Que si existen 10, 15 o 20 personas tratando de validar 50, 100 datos, pues va a ser la transacción un poco más lenta, pero indudablemente él lo va a terminar, entonces le tienen un poquito de paciencia. Recuerden tomar el pantallazo al final, a menos de que trate del artículo 1. ¿Qué más les iba a decir? En el caso de que cuando vayan a iniciar con la validación de la información, el portal se quede cargando, pues le queda acá como una especie de procesamiento y no hacia ningún lado, pues le recomiendo, le sugiero un borrado o una limpieza de caché de ese navegador. Normalmente no. Tenemos el portal, tiene los desarrollos para que toda la información se presente mediante Google Chrome. Entonces, predeterminado Google Chrome para que presente la información. Para llegar a esa información, a esa caché de ese Google Chrome, las teclas son Control-Shift, suprimir. Esas son las aceleradoras y llegamos a esa limpieza de caché. Pues la sugerencia es que pues no borren el historial ni borren las cookies, solamente la caché desde siempre y le den borrar datos. Y eso ya debería permitirnos seguir con la validación de la información sin ningún problema. Pues yo creo que hasta acá terminamos. No sé, Manuela, y tenemos por allí preguntas. Gracias, John Freddy. Sí, tenemos entonces unas preguntas que están relacionadas con el tema del artículo número 1 y Hasblady
será la encargada como de ayudarnos a las respuestas de este tema. Tenemos unos minuticos más pues de la capacitación y los vamos a aprovechar como en esto y recuerden que las otras se están contestando por medio del chat. Hasblay. Hola, estuve pues como revisando las preguntas que hay correspondientes al artículo 1. Manuela, ¿me confirma si estás viendo, por favor, la pantalla? Sí, la estamos viendo. Listo. Bueno, una es, se debe reportar a los agentes de retención, aunque no haya reportado la retención en la declaración. Sí, pues se debe de reportar ese agente de retención y hacer la corrección de la declaración, descontando esa retención que le practicaron. Hay otra donde no hay claridad o algunos no tienen claridad, que el artículo 1 es correspondiente y es la información que deben de reportar los agentes de retención de industria y comercio del distrito de Medellín, donde deben de reportar a los terceros, a los que les practicaron retenciones, ¿sí? Y el artículo 7 se refiere a reportar esos agentes de retención que les practicaron retenciones de industria y comercio. Otras preguntas que habían. En el artículo 1 de la resolución menciona que el teléfono es obligatorio, pero hay entidades que no tienen telefonía fija, solo celulares. Para estos casos, ¿solo se puede relacionar el celular? Sí, uno de los dos. En el artículo 1 me está generando un error con una actividad, la 9411. No me acepta, me dice que no es válido. Pero esta actividad es está en la resolución 139 del 2021. ¿Qué pasa? Deben de reportar las actividades vigentes en el distrito de Medellín, que para el periodo 2022 están relacionadas en el artículo 1 del acuerdo 40. Entonces, cuando vamos a buscar esta actividad en ese artículo, en ese acuerdo, es una actividad que no tiene tarifa, es una actividad que por el momento no es grabada en industria y comercio en Medellín. Entonces se debe modificar por una actividad que sea grabada. Si la retención que se practicó fue por esta actividad, pues hay que revisar el tema porque se tendría que hacer devolución de esa retención porque no es una retención bien practicada, ya que esta actividad no tiene tarifa en Medellín. Por acá dice en el artículo 1 de agentes retenedores, porque no está el campo de devoluciones de RTICA. Ese fue uno de los campos que se eliminó, por lo tanto se debe de reportar el valor neto. Es decir, a Hasblady le retuvieron en el 2022 2 millones de pesos. Pero una de esas operaciones que fueron sujetas a esa retención se anuló, se devolvió la operación, entonces se devolvió una retención de 300.000 pesos que se había hecho con esa operación. Entonces a Hasblady la reportó con 1.700.000, o sea, ya el valor neto, el resultado de la diferencia. ¿Qué pasa si estoy descontando valores de otros periodos? En ese caso, no debo de reportarlos en la tabla, o sea, yo solamente estoy reportando 2022, ahí no me va a coincidir lo declarado con lo reportado en la información exógena y eso estará sujeto a verificación. Buenos días, ya entonces no valida la declaración bimestral con lo reportado. Pues bimestre a bimestre no, ya el semáforo no se va a hacer por cada bimestre, sino que va a ser un semáforo anual. Se hace la sumatoria de todos los 6 bimestres que declararon y pagaron con la sumatoria de la información exógena. Entonces sí hay un semáforo, pero ya no es de manera bimestral. Y el tema de las autorretenciones. Los agentes autorretenedores no deben de presentar la información exógena del artículo 1, que es solo para los agentes de retención que le retienen a terceros.
esa información no la deben de reportar. Ya deben de validar si cumple las condiciones de otros artículos y si tengan obligación, pero con respecto a otros temas. Y otra cosita, cuando estaba haciendo la exposición, pues entré a descargar el instructivo en el enlace de los agentes de retención y vemos que hay montado un instructivo del artículo 7. Ya en este momento lo están actualizando, de pronto pues por error se cargó, pero estaba el instructivo de los agentes de retención. Ya en 15 minuticos nuevamente publican el instructivo de los agentes de retención, que también fue otro comentario que vi en el chat. Entonces, en 15 minuticos, nuevamente va a estar el instructivo para los agentes de retención, que de pronto por algún error, pues se cargó el del artículo 7. Yo creo que hasta acá fueron las preguntas que vi referentes al artículo 1, Manuela. Hasblady, muchas gracias por entonces las respuestas que nos diste en este momento. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Hoy tuvimos un gran público. Manuel, Señor. permites todas las preguntas que hay son muy importantes. Como ya lo dijo Manuela, vamos a tratar de responderlas a cada uno de manera particular y también estamos respondiendo o vamos a construir un documento, hemos construido ya otros y se han publicado con todas las preguntas frecuentes. Sin embargo, antes de terminar, quiero una claridad con respecto al artículo 1 y los demás artículos y tiene que ver con las correcciones. Por ahí vi una pregunta y una respuesta de Hasblady que decía, si yo ya cargué la información y necesito corregirla, ¿eso es posible? Pues yo quiero dar claridad en que en los artículos del 2 al 9 sí es posible corregir esa información antes de la fecha de vencimiento. La administración va a recibir todos los archivos que ustedes carguen y va a tomar como válido el último archivo. En vista de que el artículo 1, que es de agentes de retención, pues es un artículo que tiene más trayectoria, por decirlo acá, en Medellín y unas validaciones automáticas. Quisiera escuchar la respuesta de Hasblady para poder tener claridad si un responsable necesita corregir el artículo 1, si lo puede hacer o no. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Manuela. A Sí, usted. señor. Todas la información exógena que hayan presentado los agentes de retención se pueden corregir, pueden montar otros archivos que serían correcciones. Gracias, Hasblady y Manuela. Por mi parte, es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Doga, a Hasblady, a John Freddy, que estuvieron capacitándonos en este espacio, y además un agradecimiento muy grande a doña Dora Inés del ICEP, que fue la que se encargó de esta convocatoria y que gracias a ella pues estamos compartiendo este espacio tan importante con todos ustedes. Mil gracias por la asistencia y pues pendientes entonces que seguiremos en el chat contestando preguntas y además les estaremos enviando las memorias de la capacitación. Que tengan un feliz resto de día a todos y mil bendiciones. Hasta luego.